Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Ya acaban 5 minutos y ya entró más gente, así que vamos a explicar con los que están. Entonces, el tema para hoy que les voy a explicar es el enlace químico, más específicamente el subtema enlace covalente. Entonces, primero, tenemos que definir qué es un enlace covalente o cómo se da. Entonces, un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos átomos se unen y también se produce por comportamiento de electrones para alcanzar el octeto estable compartiendo electrones del último nivel, excepto el hidrógeno, que alcanza la estabilidad cuando tiene los dos electrones, porque ¿cómo se llama? El hidrógeno no puede llegar al octeto. Entonces, su estado estable es cuando llega como a los electrones. Aquí podemos ver una figura, ¿verdad?, de cómo es un enlace covalente, que aquí es que los dos electrones de la capa de valencia de cada uno de los átomos se unen. Que podemos ver, ¿verdad?, los dos puntos amarillos y los dos puntos verdes. Esos serían como los enlaces específicamente el enlace covalente. Entonces, podemos considerar los átomos de hidrógeno como ejemplo, ¿verdad? A medida que se aproximan entre sí, se van haciendo notar las fuerzas que atraen a cada electrón al núcleo del otro átomo. Entonces, hasta que dichas fuerzas de atracción se llegan a compensar con la repulsión que los electrones sienten entre sí. En este punto, la molécula presenta la configuración más estable. Ok, vamos a regresar para explicar bien esto. Entonces, este punto rojo son los núcleos. Entonces, como sabemos, el núcleo es donde se encuentran todos los protones. Entonces, los electrones, por la fuerza de atracción, intentan llegar al núcleo, pero lo que pasa es que los electrones también de la capa de valencia que se encuentran afuera hacen una fuerza de repulsión. Entonces, cabal, cuando llega un momento en que la fuerza de repulsión y de atracción se igualan, es que se quedan estables. Entonces se quedan bien agarrados, se podría decir, bien enlazados. Entonces eso ya se le conoce como enlace covalente. Entonces es como explicar el procedimiento para eso. La diferencia de electronegatividad entre los átomos no es lo suficientemente grande como para que se produzca una unión de tipo iónico. Solo para datos de enlace iónico es ya por electrostática, ya por fuerzas electrónicas, como cuando una molécula, digamos, pierde un electrón, se vuelve más positiva, y tienen otra molécula que ha ganado un electrón, se vuelve una molécula negativa. Entonces, esa diferencia que tienen de los signos es lo que hace que se unan iónicamente. De esta forma, los dos átomos comparten una o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital, denominado orbital molecular. Los enlaces covalentes se producen entre átomos de un mismo elemento no metal, entre distintos no metales y entre un no metal y el hidrógeno. El hidrógeno es el único que todavía puede hacer enlace covalente. Si ven como un átomo que es metálico, ¿cómo se llama? Que es metálico, no puede hacer enlace covalente. Entonces, si llegaran a preguntar, ¿verdad?, de que tienen una molécula metálica y una no metálica y se unen, obviamente es un enlace no es covalente. O sea, ya es otro tipo de enlace. Ya se considera como un enlace metálico. Cuando átomos distintos de no metales se unen en una forma covalente, uno de ellos resultará más electronegativo que el otro. Esto siempre va a pasar, o sea, siempre uno va a ser más fuerte que el otro, más electronegativo, por lo que tenderá a atraer la nube electrónica del enlace hacia su núcleo, generando un dipolo eléctrico. Esta polarización permite que las moléculas del mismo compuesto se atraigan entre sí por fuerzas electrostáticas de distinta intensidad. Para entender lo de un dipolo eléctrico, quizás deberían buscar eso, que es un dipolo eléctrico, o para que puedan entenderlo mejor. Creo que les puedo mostrar, les voy a compartir el escritorio para que puedan ver en sí lo que es un enlace. ¿Cómo sería un dipolo eléctrico? Entonces, esta
Esto es un dipolo eléctrico, entonces, en un lado es, como se llama, negativo y del otro positivo. Entonces, al generarse el dipolo eléctrico, eso mismo causa de que las fuerzas de atracción de uno al otro se mantengan unidas. Entonces se hace como más fuerte el enlace covalente. Por eso es que sucede el enlace covalente, por esta misma atracción. Entonces, así es como se forma cabal el dipolo eléctrico. Vamos a seguir en la presentación. En síntesis, un enlace iónico se produce cuando la transferencia de electrones de un átomo a otro. Eso es lo que sucede con el enlace iónico. Y un enlace covalente es cuando los electrones se enlazan sometidos por ambos átomos. Entonces, en esta imagen podemos ver que es covalente porque los dos electrones comparten el enlace. En cambio, cuando es iónico, aquí en el medio, aquí vemos 4, ¿verdad? Pero si es iónico solo veríamos 2. Entonces, así es la diferenciación entre un enlace iónico y un enlace covalente. Los dos átomos. En el enlace covalente, los dos átomos no metálicos comparten uno o más electrones, es decir, se unen a través de sus electrones en el último orbital, el cual depende del número atómico en cuestión. Entre los dos átomos pueden compartirse 1, 2 o 3 pares de electrones, lo cual dará lugar a la formación de un enlace simple, que es el enlace normal, de 1 a 1. El enlace doble es 2 electrones con 2 electrones, o el enlace triple, que es entre 3 electrones y 3 electrones. Los diferentes valores de electronegatividad se clasifican según diferentes escalas. Entre ellas es la escala de Pauling, es la más conocida, entonces esta es la que vamos a usar. En general, los diferentes valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que formará en la molécula que la combina. Así, según la diferencia entre las electronegatividades, de esto se puede determinar si el enlace será según la escala de Pauling. Entonces, aquí podemos ver, aquí se movió este delta X, pero este delta X significa la electronegatividad del enlace. Entonces, se considera que es un enlace covalente apolar cuando la electronegatividad está entre 0 y 0.4. Se considera que es covalente polar cuando está de 0.5 a 1.6. Y cuando ya el enlace iónico está entre 1.7 y 2, ya es un enlace iónico. Entonces, primero explicaremos el enlace covalente polar, que consiste en la formación de un enlace entre ambos de diferentes elementos. Y la diferencia de la electronegatividad debe ser mayor de 0.4, como ya lo expliqué antes, ¿verdad? En el gráfico, en la imagen que les puse. En este enlace, los electrones son atraídos fundamentalmente por el núcleo del átomo más electronegativo, generando moléculas cuya nube electrónica presentará una zona con mayor densidad de carga negativa y otra con mayor densidad de carga positiva. Es cuando se forma el dipolo eléctrico. Se lo puedo ir mostrando así mejor porque así puedo visualizar si alguien tiene una pregunta aquí abajo. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacerlas inmediatamente y se la puedo ir contestando. El siguiente es el enlace covalente apolar, que se forma entre átomos iguales y la diferencia de electronegatividad debe ser 0 o muy disminuida, o sea, menor a 0.4. O sea, cuando ya es así, ya es un enlace covalente apolar. En este enlace, los electrones son atraídos por ambos núcleos con la misma intensidad, generando moléculas cuya nube electrónica es uniforme. ¿Qué pasa cuando la diferencia no es mucha? Entonces, como la diferencia es casi nula, entonces se considera, ¿verdad?, de que son como iguales, entonces la atracción es casi igual. Entonces, uno no se mueve más cerca del otro, se mantienen constantes. Los distintos tipos de enlaces covalentes son el enlace simple, que es un par electrónico compartido formado por un electrón perteneciente al último nivel de energía de cada átomo y se representa con una línea. Aquí podemos ver, ¿verdad? H, una línea, H. Esto quiere decir que es un enlace simple. Así se hace gráficamente, digamos, o simbólicamente. También son conocidos como enlaces sigma. Los enlaces simples son conocidos como enlaces sigma. Un enlace doble, que es formado por dos pares electrónicos compartidos, es decir, por dos electrones pertenecientes al último nivel de energía de cada átomo, y se representa con dos líneas paralelas. Aquí podemos ver, ¿verdad?
dos moléculas de oxígeno unidas y vemos dos líneas. Así se va representando el enlace doble. Eso también es conocido como enlace pi. El triple enlace, por obvias razones, ¿verdad? Es cuando son tres electrones, cuando se comparten tres electrones, y se representa por tres líneas. Aquí podemos ver el ejemplo, que es nitrógeno con nitrógeno, y vemos las tres líneas, ¿verdad? Entonces eso es en el enlace triple, y también es considerado un enlace pi. El enlace covalente dativo o de coordinación, este ya es de otro tipo, es un par electrónico compartido por dos átomos, pero ambos electrónicos son apartados por el mismo átomo. Se suele representar con una flecha. Entonces, esto es bien raro que suceda, pero puede llegar a suceder. No profundizo mucho en esto porque necesitan mucho más conocimiento, ¿verdad?, para poder entender esto. Entonces, más adelante van a poder entender esto, así que para no perderlos y confundirlos, lo vamos a dejar así, en que existen. Ok, tenemos aquí serie de preguntas que quisiera que ustedes participaran y pudieran responderlas, ¿verdad?, para ver si me han prestado atención. Entonces, aquí, el literal que representa la aseveración correcta acerca del enlace covalente polar, ¿cuál sería de estas? A, se da cuando hay presencia de fuerzas electrostáticas. B, se da entre no metales iguales. Se da entre un metal y un no metal. O se da entre dos no metales diferentes. Entonces, quisiera ver si alguien pueda tener la respuesta a esto. Esto fue casi de lo último quizás de lo que les expliqué. Entonces, no sé si alguien podría responderlo o si tienen alguna idea de cómo sería. Y si no saben, también pueden poner, ¿verdad?, que no saben, y les voy a explicar cuál es la respuesta y por qué. Entonces, no sé si alguien tiene algo. Ok, creo que está medio complicado. Pero ok. El literal que presenta la aseveración correcta acerca del enlace covalente. Lo vamos a ir haciendo. Vamos a ver. Se da cuando hay presencia de fuerzas electrostáticas. No, esta no es. Esto es para enlace iónico. Ok, la literal A no es. Se da entre no metales iguales. Sí, se puede dar entre no metales iguales. O sea, sería la B. Se da entre un metal y un no metal. Literal C, no se puede. Porque tiene que ser, si es un metal ya no es enlace covalente. Se da entre dos no metales diferentes. También se puede dar. Entonces, aquí la respuesta sería la B y la D. Entonces, esas serían las respuestas aquí. Hagamos otra pregunta. Creo que esta está un poco más fácil. Literal que afirma lo correcto del enlace covalente coordinado es: se da cuando un átomo no metálico comparte al menos un par de electrones. Se da cuando un átomo no metálico comparte un electrón. Se da cuando un átomo metálico comparte un par de electrones. Se da solo cuando un átomo no metálico comparte un par de electrones. Esto es de lo último que expliqué. Está bastante sencillo. Le voy a poner la diapositiva otra vez solo para que la vean. Aquí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Quiero ver si alguien tiene la respuesta. La B, creo. Se da cuando un átomo no metálico comparte un electrón. A ver, veamos la definición. Es un par electrónico compartido por dos átomos, pero ambos electrones son apartados por el mismo átomo. Se suele representar con una flecha. Entonces, no sería la respuesta B. ¿Y más?
otra respuesta que crean. Aquí no hay preguntas equivocadas, o sea, si se equivocan es como que, ah, vaya, pues no era esa. Y les explico por qué no es esa. Entonces, ¿alguien más? Opción D aquí, ¿verdad? Se da solo cuando un átomo no metálico comparte un par de electrones. Exactamente. Es cuando solo un átomo comparte los dos electrones. Exactamente, es la respuesta D. Muy bien. Esa es. Ok, otra pregunta. El literal que presenta correctamente la cantidad de enlaces sigma y pi del siguiente compuesto es literal A, un sigma, 4 pi, literal B, 4 sigmas, un pi, literal C, 7 sigma, un pi, literal D, un sigma, 7 pi. Vamos a ver si alguien tiene la respuesta. Le voy a poner cabal a diapositivas para que se acuerden. Un enlace simple se representa así, vea, H, una línea, o sea, una molécula, una línea, una molécula. Eso es un enlace sigma, cuando vemos solo una rayita. Enlace pi es cuando vemos dos rayitas, cuando es doble enlace, o cuando es triple enlace. Entonces, vamos a hacer, hagan el conteo de enlaces. Tienen que tomar en cuenta también que el hidrógeno está unido al oxígeno. Aquí no se puede ver, ¿verdad? Pero el hidrógeno está unido al oxígeno por un enlace. Puede ser enlace simple, doble o triple. Tienen que considerarlo aquí en la sumatoria para así ver si es un enlace sigma o un enlace pi. Entonces, veamos si alguien ya tendrá la respuesta. Voy a dejar la imagen aquí para que puedan contar, digamos, los enlaces. Esta está bastante sencilla, solo tienen que contar el tipo de enlace. Recuerden, un enlace simple es un enlace sigma. Un enlace doble son ¿cómo se llama? Enlaces pi. Enlaces triple también son enlaces pi. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Quiero ver, ¿alguien? Recuerden que esto está en los exámenes de autoevaluación del sitio. Entonces, es muy probable que en el examen les pregunten cosas así. Y quizás con moléculas más complicadas. Entonces, no tengan miedo de dar una respuesta. Si se equivocan aquí, no pasa nada. O sea, solo vuelven y les explico si es o no es. Opción D. No, no es la opción D. Ah, te fuiste solo porque yo lo había puesto allí, ¿verdad? No, pero no, en el AC no es la D. Opción C, sí, exactamente, opción C. El sigma es este signo y el pi es el signo de pi, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el conteo de enlaces para ver si estamos en lo correcto. Entonces, los enlaces de OH del oxígeno con el hidrógeno son enlaces simples, porque al no mostrar que sean dobles o triples, se asume que es enlace simple. Entonces, si vemos, hay 3. Entonces, ahí ya tenemos 3 enlaces sigma. Ok, entonces vemos que el fósforo también está unido a los 3 moléculas de OH. Eso serían otras 3 moléculas de sigma. Entonces serían que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sigma. Y quiero ver si sé. Ah, mi nave es cierto, se me he equivocado. Serían 6 sigma, no 7. Son 6 sigma y un pi, que es el enlace doble del fósforo con el oxígeno. Entonces, la respuesta correcta no estaba aquí. No me había fijado, no me había percatado. Entonces, no sería ninguna de estas, serían 6 sigmas y un pi. Entonces, así van a ir contando los enlaces sigmas y los enlaces pi. Entonces, esto sería lo básico, ¿verdad? De un enlace, de los enlaces covalentes. Como podrán ver, no es muy complicado.
Y solo si tienen preguntas, aquí estoy, pueden hacérmelas. Si no han entendido algo, se los puedo volver a explicar. Entonces, no sé qué dicen, si tienen dudas o algo. Ahorita, como no hay muchos ejercicios, no les puedo mostrar video porque no sé qué problemas técnicos tengo aquí con la computadora, de que pongo el video pero no lo pueden escuchar. Entonces, no les puedo poner un video. Quizás sí, pero quizás se lo voy a ir como explicando yo mientras va el video. Pero aquí lo tengo. Les voy a poner el video para que vayan entendiendo mejor. Porque aquí ya va saliendo como animado, vea, todo, y quizás lo van a entender mejor. Entonces, les voy a ir diciendo y explicando mientras el video corre. Entonces, primero tomemos la molécula de fluoruro de hidrógeno. Tenemos los dos átomos, ¿verdad? Entonces, vemos que el flúor tiene, en la capa de valencia, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Solo le hace falta un electrón para llegar a la ley del octeto, que tener 8 electrones en la capa de valencia. Entonces, solo necesita un electrón. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que ese electrón se lo va a proporcionar el hidrógeno. Y cabal, se une. Entonces, cabal, en eso que se une, si podemos ver, sería un enlace simple, porque solo es un electrón con un electrón. Entonces, aquí en este punto, ya no se considera que el flúor tiene 7 electrones, se considera que tiene 8, y que el hidrógeno no tiene 1, que también tiene 8. Entonces, al final se hace un elemento bastante estable por haber llenado el octeto. Entonces, ya en este punto, cuando se unen, ya no se consideran como elementos, sino ya moléculas. Entonces, ya que así se van uniendo, cuando son enlaces dobles, cuando son enlaces triples, y cabal, ¿verdad? Aquí es la forma en que se representa cuando es un enlace simple. Entonces, hay veces de que se forman dobles enlaces. Aquí podemos ver un ejemplo, ya gráficamente, ¿verdad?, cómo se va haciendo. Entonces, si podemos ver, el carbón, tiene 4 electrones en la capa de valencia. Entonces, para llegar como a la estabilidad máxima, digamos, se necesita 8. Entonces, le hacen falta 4 electrones. Entonces, aquí podemos ver, en este punto, podemos ver, el oxígeno se mueve y se forma así. Entonces, ya podemos ver que toda la molécula tiene sumatoria de 8. Los elementos siempre intentan llegar al octeto, siempre. Entonces, entre más fácil sea llegar al octeto, es más eléctrico negativo un elemento. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que cuando ya son dos enlaces, porque podemos ver, ¿verdad?, 2 electrones del oxígeno con 2 electrones del carbono. Entonces, esto ya se forma cabal en el enlace doble, y cabal se evidencia que con líneas. Un enlace covalente no polar. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que no tienen como polaridad entre ellos. O sea, por eso se conocen no polares, porque no tienen como polaridad, no tienen, ¿cómo decirlo?, no tiene el dipolo eléctrico, ¿verdad? Entonces, por eso son considerados enlaces covalentes no polares, por esa razón. Y luego tenemos enlaces covalentes polares. Aquí podemos ver el ejemplo de oxígeno, de agua, perdón. Podemos ver, el hidrógeno es positivo, el hidrógeno no es positivo, y el oxígeno también. Entonces, ¿qué hacen? Las fuerzas de repulsión, los dos empujan arriba el oxígeno, entonces siempre está en movimiento. Y ya con eso es que se forma el dipolo eléctrico justo aquí. Y podemos ver, de este lado se encuentran las partículas positivas y de este lado las partículas negativas. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, estos dos hidrógenos, empujan toda la carga positiva hacia el otro lado,
y dejan solo la carga y atraen la carga negativa. Entonces, así en ese ir y venir es que se va formando el dipolo eléctrico. Vamos a ver, ¿verdad? Después hace lo mismo. Vamos a ver, a cantarlo. Aquí en este punto, el cloro, como siempre, da positivo. Entonces, el carbono repele, digamos, las demás cargas, no en sí el elemento, sino las cargas. Entonces, eso es aquí, que ya explica el cuadro que les expliqué. Y así se van formando los enlaces covalentes polares y los no polares o apolares también conocidos. Entonces, pero ver, eso sería una forma más fácil de entender los enlaces covalentes. Creo que es más fácil entenderlos así, viendo así el dibujito, ¿verdad? Que se va viendo cómo se van formando. Entonces, si no tienen dudas, creo que eso sería todo. Yo quiero ver qué pone la compañera para ver si hay alguna duda. Si hay alguna duda, la explico, no tengan miedo, se lo puedo ir explicando, ¿verdad? Fíjate que de eso no tengo la información. Yo no sé a qué hora sería la videoconferencia de física. Ahí sí que no sé, mira, te quedó mal. No sé si creo que la coordinadora sí sabe, así que ahí te la van a enviar, aquí la van a poner, me imagino yo que aquí va a poner la calendarización. Y si no hay como preguntas acerca del tema, eso sería todo. Vamos a esperar. Yo creo que un compañero tenía una duda. Okay. Pero si les ha quedado claro, estamos hasta aquí. No tengan miedo de preguntar. Si tienen miedo, es mejor quitarse el miedo a estar preguntando. Y además aquí, ¿quién les va a decir algo? De que si está mal o no, o sea, no hay nadie que los pueda, como decir, como burlarse, ¿verdad? O sea, hasta solo pregunten y yo les respondo. Entonces, si ya no tienen dudas, esto sería todo y gracias por venir. Recuerden que siempre están todos los enlaces, se los enviamos al correo o al sitio web, ¿verdad? Siempre les estamos enviando ahí la calendarización de cada uno de nuestros cursos, los horarios, los temas. Recuerden siempre participar en los foros. Estamos con una nueva actividad de estar haciendo preguntas en los foros para que ustedes las respondan, para hacer más dinámico este curso. Y si tienen dudas acerca de las preguntas, si ven la pregunta y no saben, pongan ahí, miren, no sé qué hacer, no sé la respuesta. Entonces ya se busca una forma de explicárselas y de darle la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, aunque no sepan la respuesta, pongan, ¿verdad? Miren, no sé la respuesta, creo que me puede ayudar. Entonces, siempre recuerden eso y estén visitando siempre, ¿verdad? Y estudiando y haciendo las autoevaluaciones para que puedan aprender lo máximo posible, ¿verdad? Entonces, por mí esto sería todo y muchas gracias por haber venido.